Ok, ya ahora sí, ya parece que se solucionaron todos los problemas. Muchísimas gracias por tenernos paciencia y por haber esperado a que entrara Silvia. Tenía problemas técnicos con su computadora. Bueno, antes de empezar con el taller de hoy, que es la charla número 3 de 8, vamos a hacer la oración de protección inicial. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que selles y protejas con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor, mi consciente, inconsciente, subconsciente. Sella, Señor, mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, biológico, psicológico, material y espiritual. Sella, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo. Protégeme, Señor, con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Sella, Señor, mi pasado, mi presente, mi futuro. Sella, Señor, mis planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sella, Señor, mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en el costado herido de Jesús. Escóndeme, Señor, en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie pueda provocarme ningún daño. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, le damos la bienvenida a nuestra panelista del día de hoy. Bienvenida, Silvia, buenas tardes y muchísimas gracias. Buenas tardes, ¿cómo han estado? ¿Bien? Bien, bendito sea Dios. Aquí deseosos de escuchar el taller. Bueno, hoy vamos a ver lo que es cómo se hace el perdón y de dónde salió este perdón del 70 veces 7, porque realmente no se había hecho anteriormente así como lo estamos haciendo nosotros, y pues los resultados se han sido tremendos. Primero quiero decirles que ya por fin terminé el libro de la tercera edición, ya está montado en la página y ya está, pues como les había dicho, tiene las oraciones, tiene los testimonios, tiene mucha gráfica que ayuda mucho pues para comprender este lenguaje del perdón y de la enfermedad y de todas las heridas que tenemos nosotros, de todas las cosas que nos acogen. Bueno, vamos a ver hoy cómo se hace el perdón. Yo les decía que ya terminé el libro, que es que necesito tener esa pantallita aquí. Y aquí, un momentico que estoy organizando aquí este sí. ¿Cómo se hace el perdón? Entonces comenzamos, les estaba hablando la del libro, aquí tengo que mirar para pasar a la siguiente. El perdón que nosotros hacemos está basado primordialmente en la frase cuando Jesús le pregunta a Pedro que cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando peca contra mí, cuando me ofende. Y Jesús le dice, no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Este 70 veces 7, digamos que nosotros no lo habíamos comprendido muy bien antes, o se entendía que era siempre, y eso siempre, pues lo han dicho, ¿no? Que eso significaba siempre. Y resulta que es un siempre que nunca se perdona, porque entonces la gente dice, sí, hay que perdonar siempre, pero ese siempre queda etéreo. Etéreo es que realmente no se hace el perdón.
sino que queda la gente diciendo, sí, hay que perdonar siempre, y de pronto en alguna oportunidad dice, sí, yo lo perdono, y ahí quedamos en eso. Pero en realidad lo que Jesús quería decir es que el perdonar 70 veces 7 significa el 490 perdones, y lo que no sabíamos, nosotros pensamos, bueno, 490 perdones es un montón de perdones, entonces pues será por una persona. No, lo que no sabíamos era por cada cosa de cada persona. Entonces, digamos que esa parte ya nos sorprendió mucho más, que como así que 70, 490 veces eran, digamos, 70 veces 7 significaba eso. Y pues sí, sí. Por ejemplo, el rosario, nosotros hacemos 5 veces 10, es lo mismo. Yo 5 veces hago 10 Ave Marías. Eso es lo que es el rosario. El perdón es 70 veces 7. Por eso también lo hemos llamado rosario del perdón, porque es una secuencia de repetir y repetir y repetir y repetir lo mismo, el mismo perdón. Para esto, bueno, esto también lo hacemos nosotros porque hace muchos años la doctora Sara es teóloga, es psiquiatra, especialista en Sagradas Escrituras, estuvo 10 años interna en el Opus Dei, entonces tuvo una formación religiosa bastante fuerte y, y muy centrada, muy unida a la iglesia. Y además ella es judía, o sea, su familia es judía, la mamá era judía, y se convirtió al catolicismo cuando tenía 21 años, cuando Sara nace, pues la bautiza porque ya es católica. Entonces ellos realmente son judíos. Y por esa razón es que ella conoce algo también de las escrituras judías. Entonces ella hace muchos años que empezó el perdón, muchos años atrás, que yo la conocí en el 2008, ya llevaba muchos años, más de 15 años por ahí, haciendo el perdón y conociendo, trabajando ella en eso, porque definitivamente yo les había dicho que ella dejó el consultor y hacía mucha oración porque ella, como cerró el consultorio, pues se dedicó en su casa a hacer oración, gracias a Dios pensionada, entonces se puso a hacer oración y hacía mucha oración. Y un día que estaba haciendo oración, pues Jesús le preguntó que cuántas veces había perdonado a la mamá por el plátano. El plátano es que en los hermanos de Sara, la mamá como era de descendencia judía, entonces el primogénito para ellos es casi podría decir que el único hijo. Entonces la mamá partía el plátano en 6, en 2, y le daba el pedazo, medio plátano al hijo mayor, y la mitad, la restante, la partía en 6 pedazos, que eran los que quedaban. Entonces, pues, y así era todo, absolutamente todo. Ella, en las conferencias que ella da, sobre todo en las que están en el kit del perdón, ella cuenta muchas anécdotas de ella, pues precisamente mostrando la injusticia y el dolor que le causa a un hijo vivir estas cosas. Entonces, por eso llega ella al perdón. Y cuando Jesús le pregunta que cuántas veces ha perdonado a la mamá por el plátano, pues Sara le había dicho que 20, porque pues Jesús le había dicho que había que perdonar muchas veces. Y entonces Jesús le dijo, te faltan 470 veces. Y ella pues le dice por el plátano, y entonces, ¿cuándo voy a acabar de perdonar y de hacer todos los perdones con toda la historia y toda la lista que yo tengo de gente para perdonar? Y sobre todo de la mamá de ella por esas injusticias. Entonces Jesús le dice, es que ustedes llevan muchos años con esas heridas adentro y por eso tienen que perdonar tanto para que se puedan sanar. Y luego le explicó y le hizo esta figura diciéndole que las heridas que nosotros tenemos son vacíos de amor y que el amor de Dios se va por entre esos vacíos y que solamente el perdón cierra los vacíos para que el amor de Dios permanezca. Eso le explica Jesús a Sara y por esa razón ella comienza con el perdón.
Por lo tanto, pues cuando yo la conozco, ya ella llevaba mucho tiempo con el perdón y empezó a insistirme mucho al principio, como digo yo, la mayoría de la gente, no toda, pero sí mucha. No, 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 yo eso no lo necesito, yo estoy divinamente bien. No, yo no tengo que perdonarle a nadie nada, porque yo no tengo rencor contra nadie. Estas son formas de negación que acostumbramos a hacer porque creemos o queremos sentirnos perfectos, santos, buenos, que nada malo hacemos. Entonces, en realidad estamos haciendo una grandísima negación. Todos tenemos que perdonar. Todos estamos enfermos. La enfermedad comienza en la parte espiritual, sigue en la parte emocional y termina en la parte física, en algunos casos. Pero en la parte espiritual estamos bastante mal, porque, digamos, cuando uno lee los escritos de la divina voluntad y conoce cómo Dios crea al hombre en una unidad perfecta con Dios, era como decir, una comunicación, y vivía el hombre en un estado tan increíble, y nosotros vemos el contraste de esta época con eso, pues es impresionante. Pero bueno, el caso es que para sanar y poder llegar nosotros a ese estado, y necesitamos mucha sanación, entonces necesitamos de este perdón. Y por eso cuando empezamos, nosotros dijimos, empecémoslo como conejitos de indias del grupo que yo tenía, de Divina Voluntad, tenía dos grupos, entonces empecé a hacerlo con ellos, y empezaron a contar pues una cantidad de cosas que les empezaron a pasar, y mucha gente a partir de ahí, que fue en el año 2009, terminando el 2009, empezando el 2010, a partir de esa fecha, no ha parado el perdón, lo sigue haciendo, porque el perdón ya se vuelve una parte fundamental de nuestra vida. Así como la gente va a misa todos los días, los que ya no pueden faltar a misa, les hace falta la comunión, otros el rosario. Nosotros debemos hacer todos, la misa, el rosario, el perdón, las horas de la pasión, la divina voluntad y mucho más, pues todo lo que podamos. Sí, nos falta tiempo y el tiempo está corto, pero si le pedimos a Dios y nos ponemos las pilas, Él nos ayuda. Bueno, el hecho es que arrancamos con este perdón. Cuando arrancamos con el perdón, primeramente, a mí Sara me insistía tanto en eso del perdón, y yo le decía, pero es que yo primero decía que no lo necesitaba, y muchas veces conversando, yo le hacía comentarios y ella me decía, ves, eso es porque no has hecho el perdón, eso es porque no has perdonado. Comentarios que uno cree normales que hacía, pero en realidad no son tan normales, porque en esos comentarios hay vacíos de amor, hay rabia, hay rencor, hay de pronto deseo de venganza. Muchas cosas salen que uno no detecta, pero que ella sí detectaba y me lo decía. Entonces empiezo yo a pensar, bueno, entonces empecemos a hacer el perdón, pero es que me parece que 490, ¿cómo tiene uno el control de cuánto llevo, de cuánto, como decir, cuánto llevo y en las cuentas, y si no alcanzo a terminar todo, cómo sé en dónde quedé y qué debo seguir haciendo? Entonces, estando en eso, pues se me ocurrió hacer primeramente un rosario de 7. Empezamos con mis hermanas que hacían los rosarios y hacían rosarios. Yo le dije que me hicieran uno de 7 para comenzar con este rosario. Es lo que se llama el septenario, que tiene 7 pepitas. 7 pepitas le forman la cadena, que en el rosario que conocemos es de 10. Este es de 7 porque Jesús dijo 70 veces 7. Entonces yo dije, bueno, 7 tiene que ser por un lado y 70 por el otro. O sea, 7 perdones, pero tengo que hacerlo 70 veces. Entonces yo tengo que tener algo para contar que cuántos 7 llevo para llegar a los 70. Entonces empezamos con el rosario, este septenario, que tiene 7 pepitas. Esas pepitas
es lo que llamamos nosotros, bueno, yo lo llamo en el libro inclusive las 7 pepitas, y el que está solito lo llamo solitario. La oración que va en el solitario es la misma en todas las oraciones que hacemos, que dice, ven divina voluntad a hacer esta oración en mí, para que sea la divina voluntad haciendo la oración. La divina voluntad es el querer de Dios. Y entonces cuando yo empiezo a hacer este perdón con la divina voluntad, pues entonces empiezo a entender y a ver pues cómo es que nosotros podemos conocer mejor. Un momentico que va a haber una cosita aquí que estoy trabajando aquí, arreglando unas hojas ya para la presentación. Bueno, entonces yo le empezamos a hacer esto, ya tenemos los 7 y vamos ahora a mirar cómo hacemos los 70, pero eso ya les voy a mostrar cómo llegamos nosotros a esos 70 a través de estos 7 perdones primeros que ya eran en las pepitas y la pepita sola, que es la que les decía, que se dice ven divina voluntad, hacer esta oración en mí. Cada que llegamos ahí se dice esa frase. La oración del perdón, que nosotros tenemos los 7 pepitas, que iría dentro de cada pepita. Entonces, vamos a ver qué es lo que iría en cada pepita. Si no me deja salir, así está acá. En cada pepita iría lo siguiente. Dice la oración: en virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, perdono y desato a esta persona por invadirme con esta ofensa. Y ese es en la primera pepita, ya les explico cada palabra de esta frase que acabamos de ver. En cada pepita restante, porque en la primera donde dice 1, ahí hacemos esta oración. En esta pepita donde dice 1, hacemos la oración. En virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, perdono y desato a esta persona por invadirme con esta ofensa. A partir de la pepita número 2 hasta la 7, decimos la perdono y la desato, la perdono y la desato, la perdono y la desato, la perdono y la Disculpa, desato. Silvia, no estás compartiendo pantalla, ¿verdad? Porque no estamos viendo que estés compartiendo Sí, pantalla. están compartiendo pantalla. No, Espérate a ver eso, si ay, un momentico, porque entonces se van ustedes. ¿No están viendo nada? no, a ti nada más te vemos. Ah, mira, ¿dónde estoy yo? Que no me veo. ¿En dónde estoy yo? ¿En dónde hay un montón de gente acá? Ah, pero yo me estoy viendo en el Zoom. ¿Ustedes no me ven? Sí, a ti te estamos viendo, pero estás compartiendo pantalla explicando lo del rosario. ¿Tienes una figura que estés compartiendo? Sí. Ok, no, si puedes darle a compartir pantalla. Ah, ¿y cómo? ¿En Zoom? Sí, en Zoom. Ah, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿En dónde dice eso? Compartir pantalla. En tu pantalla abajo va a ser un cuadrito verde. Ah, sí, ya lo vi. ¿Le doy? Sí, ahí dale. ¿Ya? No. Compartir. Ok, ¿Ahora sí? ahora sí. Ah, Es que te veías que hablabas de la pepita 1, 2 y pensé como que estabas pensando que las estabas enseñando, pero no se veían, entonces por eso quise. listo, Ok, listo. Entonces, mira, fíjate que es que me tapó a mí, me tapa con esta cosita larga que sale aquí, me está tapando la pantalla a mí. Espérate un segundo. ¿Y si le quito compartir pantalla no me deja? sí, sí pero solo te vas a ver tú, no se va a ver No todo lo me que veo te... las imágenes. Ujú. Pero es que se me metió aquí un programa que apareció. Bueno, sigamos así, que yo sigo adelante. Entonces, les decía que esta oración dice, por ejemplo, en la primera pepita que aparece aquí, ¿ahí sí ven? Sí, La primera pepa
Dice, en virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, perdono y desato a esta persona por invadirme con esta ofensa. ¿Por qué dice la frase así? Hace 8 días vimos esta gráfica en donde nosotros nos dimos cuenta que estábamos llenos de heridas. Yo les dije que cada herida que nos hacen es como si nos hicieran una puñalada. Y en esa puñalada que nos dan, entra en nosotros, primero es una invasión, porque nos invaden, entra dentro de nosotros. Eso es lo que es una invasión. Más adelante les voy a explicar y les voy a hablar más de la invasión, porque nosotros estamos muy, muy afectados por la invasión. Entonces, entra dentro de nosotros y nos corta, hace como una puñalada y adentro se queda esa invasión dentro de nosotros. Además, las heridas entran con la persona, se quedan dentro de nosotros. Nosotros guardamos todo eso dentro de nosotros y por eso muchas veces queremos o tenemos rabia porque alguien nos hace algo, entró y a veces no podemos quitarnos esa persona de la cabeza, está todo el tiempo ahí y es que me la hizo y es que cómo se atrevió, cómo me hizo esto y eso va afectando nuestra vida y luego esa herida, si yo no la limpio, si yo no la sano, si yo no la coso o no la curo, va a quedar ahí y eso es una invasión que quedó dentro de mí y también hay que desatar porque es como una atadura que no fácilmente eso quita. Tiene que haber una manera que fue la que Jesús nos dijo a nosotros o le dijo a Sara, que la manera de sanar esas heridas que eran también vacíos de amor de Dios era a través del perdón únicamente. Ahora, nosotros sabemos que Dios puede hacer milagros, claro que puede hacer milagros, de hecho los hace y puede sanar a quien quiere, cuando quiere y como quiere, pero por lo general Él quiere que seamos nosotros los que trabajemos y por eso nos da esta forma de sanar. Entonces, esto que acabamos de ver acá, para poderles explicar, es cómo decimos nosotros, ¿por qué en virtud de la divina voluntad? Bueno, eso también fue una inspiración o una revelación a través de sueños, que las oraciones eran de esa manera. No me puedo poner a alargarme mucho en eso porque no nos da el tiempo y es más importante esto. La divina voluntad es el querer de Dios. Yo estoy tomando el querer de Dios y hace 8 días también les hablaba de una cosa, es una gotica, mi voluntad es una gota y la voluntad de Dios es como el mar, es mucho más grande. Pero vamos a suponer que esa gota que es mi voluntad la echo al mar y entonces ya de ahí yo empiezo a perdonar con el mar, con la voluntad de Dios. Entonces de esa manera ya podemos nosotros ver actuar o perdonar con la voluntad de Dios. Y son oraciones que Él también nos enseña en la divina voluntad, donde nosotros podemos decir, ven divina voluntad a obrar en nosotros, ven divina voluntad a hacer todo en nosotros. Por eso la oración que hay en la Pepita Solitaria dice, ven divina voluntad a hacer esta oración en nosotros. Es el querer de Dios con el que estamos haciendo, que es la omnipotencia. Y por eso nosotros también decimos en virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios. Y realmente aquí les digo una cosa, al principio nosotros, cuando hacíamos estas oraciones de perdón, al inicio, pues decíamos en virtud de la divina voluntad, perdono a esta persona por esta ofensa y se acabó. Pero resulta que había veces que nos daba dolor de cabeza, nos enfermábamos, entonces, dolor de estómago, diarrea, no son mucha cosa. Entonces, ya con la potencia creadora de Dios, eso disminuyó. Por eso le ponemos la potencia. Además, muchas personas que están atacadas por prácticas de ocultismo que le han hecho o que han hecho, entonces tienen ataques porque el demonio no quiere dejar perdonar a la gente porque eso debilita su acción en nosotros, en todos los aspectos de nuestra vida. Él pierde poder
y entonces no le gusta que perdonemos. Entonces, cuando nombramos la potencia creadora, es como si, como les dijera yo, ellos tienen que obedecer y se hacen como más eh, débiles ante el hombre, pues a través de esa oración. Es muy fuerte esa potencia creadora de Dios y por eso la utilizamos nosotros en las oraciones. Él habla mucho en la divina voluntad de lo que es la potencia creadora de Dios y dice cosas extraordinarias, que es con la potencia creadora de Dios, que Él sostiene los planetas como si fueran plumas, o sea, y habla muchas cosas con la potencia creadora, hizo toda la creación. Entonces nosotros estamos dándole poder a estas oraciones del perdón para ayudarnos a sanar, para ayudarnos a liberarnos, porque hay mucha contaminación en las personas, en todos nosotros, incluida yo, por supuesto. Y eso, en la medida que uno va haciendo el perdón, es que se va dando cuenta de cómo estamos contaminados. Entonces, por eso, estas oraciones nos ayudan muchísimo a ir sanando, en virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios. Perdono y desato a esta persona. Perdono y desato a la persona porque la persona, como les dije yo, se entra con la herida, queda dentro de nosotros y tenemos que desatarla, sacarla, a la ofensa también que nos ha lastimado. Entonces decimos por invadirme con esta ofensa. Nosotros hasta hace poco implementamos la palabra invadirme. No la teníamos, pero hacíamos muchos perdones a veces de personas y no lográbamos como del todo, como sacarla de nosotros. De alguna manera estaba ahí. Entonces, con la palabra invadirme, cuando yo la perdono por invadirme, entonces verdaderamente empieza una liberación. De eso voy a hablarles más adelante porque de lo que es la invasión, de lo que estamos nosotros invadidos y de la necesidad que tenemos de liberarnos de todo esto. Entonces, por eso dice, perdono y desato a esta persona por invadirme con esta ofensa, o sea, con lo que me hizo, me invadió, quedó dentro de mí y yo la estoy desatando, estoy perdonando y desatando y al decir por invadirme, pues ya empiezo a sanar o a sacar esa invasión de mí, porque es en el perdón donde está la fuerza de la oración. Y luego, como anteriormente, nosotros repetíamos lo mismo en el siguiente perdón, que es la siguiente pepita, la número 2, yo decía, en virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, perdono y desato a esta persona por invadirme. En la pepita número 3 volví y repetía lo mismo, en la 4 lo mismo, y todo el perdón hasta los 7 lo hacíamos completo, repitiendo todo. Pero lo que pasa es que y nos demorábamos por lo menos como hora y media haciendo un perdón completo o más. Casi yo diría que hasta 2 horas, haciendo un solo perdón de una cosa, de una persona. Entonces ya haciendo oración y ya viendo toda esta velocidad del tiempo, cómo se ha cortado y cómo se ha reducido el tiempo para hacer este trabajo, empezamos a decir la perdono y la desato, 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 la perdono y la desato. Y de esta manera, entonces ya agilizamos el perdón de tal manera que podemos durar media hora, 40 minutos haciendo un perdón de una persona. Pues por esa razón fue que nosotros empezamos a decir de esta manera, la perdono y la desato para que podamos también agilizar el perdón. Y yo les decía a ustedes que cómo hice yo como para poder tomar o poder hacer la oración con los 70. Entonces, ya teníamos los 7. Y la otra cosa era hacer un cuadro
un cuadro que tiene 70 cuadritos pequeños. Estamos aquí en esta línea vertical, son 7 cuadros y en la línea horizontal son 10. Si yo los multiplico, dan 490 cuadros. Entonces, perdón, 490, perdón, son 70 cuadros. 7 por 10, 70 cuadros. Pero dentro de cada cuadro van 7 perdones. Yo les voy a hacer una explicación que a veces parece para las personas. Hay personas que la cogen ahí mismo y lo entienden, pero mucha gente, y se los digo por experiencia y por los talleres que yo hice, no comprenden muy bien este concepto. Entonces trato de hacerlo de varias maneras para que podamos entender de qué se trata este 70 veces 7. Es hacer 70 veces 7 perdones, 70 veces 7 perdones, o sea, hago 7 perdones y es una vez 7, otros 7 perdones, 2 veces 7 y así. Entonces aquí también está igual. En la primera pepita, en virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, perdono y desato a esta persona por invadirme con esta ofensa. La perdono y la desato, 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 la perdono y la desato hasta que llego a las 7. Cuando llego a las 7, entonces marco una X, apenas una X. Hay gente que no entiende y a veces hacían 7 veces digamos, la vuelta a los 7 y entonces marca la X. O sea, hace 7, en vez de hacer 7X aquí en el cuadro, hacían eso mismo, pero marcaban una X. Entonces, por eso les estoy explicando, no. Solo hacen 7 perdones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 perdones y marco una X. Otra vez 7 perdones, marco otra X. Entonces, el cuadrito es para los 70. El septenario es para los 7. Aquí están los 7 y aquí los 70. 70 veces 7, o sea que en cada cuadrito tengo que hacer 7 perdones. Es la manera como nosotros empezamos a hacer estos cuadros y de poderlos entender para poderlos explicar de una manera como más completa. Entonces volvemos a ver cómo podemos nosotros también entender, un momentito que a veces se me corre aquí, cómo podemos entender esto. Vuelvo acá. 7 perdones se hacen en cada cuadrito. Un septenario se hace en cada cuadrito y se pone una X, o sea, una vez se hacen 7 perdones y un septenario, o sea que es lo mismo, se marca una X. Esto lo repito yo, ya se los dije, porque hay mucha gente que no me comprende. Entonces, para que pueda comprender que son solamente 7 perdones los que hay que hacer para marcar un cuadro. Un septenario para marcar un cuadrito. Eso es lo que hay que hacer, entonces ya tengo un cuadro marcado. Esto lo podemos ver de esta manera también. En virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, perdono y desato a esta persona por invadirme con esta ofensa. Luego la perdono y la desato, la perdono y la desato 7 veces. Cuando hago eso, se hacen 7 perdones, que son estos. Se marca una X y llevamos una vez 7. Luego seguimos en la otra. Tenemos aquí. Estos 2 cuadritos implican 2 perdones completos de 7, 7. El cuadrito que está debajo del primero es igual al primero. Entonces dice lo mismo, en virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios. O sea, ya había hecho un cuadro, ya tenía hecho un cuadro, una X marcada. Entonces hago otra vez, en virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, perdono y desato a esta persona por invadirme con esta ofensa. La perdono y la desato 7 veces. Cuando acabo los 7 veces, marco otra X. Ya llevo 2 veces 7.
O sea, una 14, ¿verdad, y Silvia? dos. ¿Para Sí, qué? Porque señora. dice ya llevo un perdón, pero realmente el un perdón son 7. 2 perdones son 14, Mira, ¿cierto? 7 perdones marcó una X, pero es el Ajá, mismo perdón, ajá, siempre el mismo perdón. Yo tengo un ejercicio que, y es cierto, mi papá me botó la bicicleta a la calle una vez que llegó borracho, ¿verdad? A las 2 de la mañana porque peleó con mis tías y mis tías me habían dado la bicicleta. Entonces, yo cogí ese ejemplo y digo, mi papá me botó la bicicleta a la calle. Y entonces, esa es la ofensa, ¿no? Entonces, perdón y desato a mi papá por invadirme con o por que me botó la bicicleta a la calle. Lo perdono y lo desato, lo perdono y lo desato. Llevo y marco uno. En la siguiente pepita vuelvo y digo, en virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, perdono y desato a mi papá por invadirme porque me botó mi bicicleta a la calle. Lo perdono y lo desato, 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 lo perdono y lo desato. Ya llevo 2 veces 7, porque he hecho dos cuadritos chiquitos de 7, o sea, he hecho 14 perdones, como dice Marisa realmente, pero son 14 perdones de 490. Entonces, vamos para allá. Luego hacemos un tercer perdón, y este tercer perdón, otra vez igualito, en virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, perdono y desato a esta persona por invadirme con esta ofensa. La perdono y la desato, 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 la perdono y la desato. Acuérdense que desatar es para que ella, esa invasión que ella me ha hecho, salga de mí y también para que esa ofensa salga también de mí y me sane la herida que tengo ahí. Entonces hay que decirlo de esa manera. Ya haciendo uno más, igualito, igualito de 7, ya marco otra X y ya sean 7 perdones más, se marca otra X y llevamos 3 veces 7. Volvemos y seguimos. Ahora, seguimos hasta completar 70 cuadritos de estos, en virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios. Perdono y desato a esta persona por invadirme con esta ofensa. La perdono y la desato, 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 hasta que completo el cuadro completo. ¿Cuál cuadro completo? Este cuadro completo que es de 7 por 10, 70 cuadritos, y en cada cuadrito hice 7 perdones. Entonces, cuando llego al último, ya hice 70 veces 7 y completé los 490 perdones, que es lo que Jesús realmente está pidiendo en ese perdón. También les decía en la primera conferencia, me parece que hablamos de esto, yo les decía que lo que pasa es que ¿por qué, por qué hasta ahora este perdón se está haciendo? ¿Por qué hasta ahora Jesús nos revela esto? Porque en la divina voluntad Él habla mucho de su instauración, la instauración de su reino aquí en la tierra, para que la tierra se vuelva como en el cielo en la tierra. En el inicio con Adán y Eva era el paraíso terrenal, era lo mismo, el cielo en la tierra. Era lo mismo estar, lo dice Jesús, en el cielo que en la tierra cuando era el paraíso terrenal, porque es paraíso celestial es el cielo, paraíso terrenal es la tierra, pero en el momento en que el hombre fue creado antes del pecado original. Ahora Dios quiere volver ese paraíso terrenal a la tierra y quiere volvernos a llevar al estado de origen y volvernos a regenerar, a sanar. Entonces, este perdón, como es tan sanador, y ustedes van a ver, en el libro escribí muchos testimonios de nosotros. Y aquí en los talleres yo también voy contando testimonios de acuerdo a las cosas que vamos viendo y a lo que vamos aprendiendo. Por eso ahorita les cuento un testimonio acerca del perdón. Pero necesito que primero se haya entendido bien cómo se hace el perdón.
Todas estas imágenes están también en el libro para que las puedan ver y las puedan entender e ir siguiendo hasta que cojan la idea de cómo se hace el perdón. Bueno, ahora, otra de las cosas importantes para el perdón es que yo les recomiendo también escribir lo que tengo que perdonar de cada persona. Entonces, y poner una inicial para la persona, ahí está una inicial y está un número de la ofensa. Entonces puse, mi papá me botó la bicicleta a la calle, la pela que me dio porque lloré porque extrañaba a mis tías, que es real. Tercero, me reventó la boca al decir groserías también. 4, todo lo que yo hacía o decía le fastidiaba, no me quería, yo sentía todo es real y prefería a mis hermanos. 7, me miraba con ira y odio, ese también lo hice. No sé si fuera que él me odiara o no, pero es lo que yo creo. Yo sentía eso y cuando yo perdoné a mi papá, pues me sané mucho cuando hice este último perdón. Entonces resulta que yo anoto y P de papá, entonces en la hojita, en el kit del perdón va una hojita, o ustedes lo pueden hacer también, va una hojita que dice persona o vicio y por. Entonces, persona o vicio, una inicial, porque esas hojitas de los cuadritos, pues uno los llena y trae 8 cuadritos para llenar. Una hojita para imprimir ustedes en PDF, los trae el kit del perdón para que lo puedan imprimir. Entonces, la letra P indica papá en este caso, pero si no quieren ser tan evidentes, le ponen otra letra. Y la ofensa número 1, me botó la bicicleta a la calle. Entonces, cuando yo termino de perdonar, aquí le pongo un chulito. Si yo sé que mi papá no va a leer el libro y no lo va a encontrar, entonces yo pongo un chulito y así cuando yo diga, ve, yo ya perdoné que mi papá me botó la bicicleta a la calle o no lo he perdonado y será que me toca perdonarlo. Entonces yo ya tengo el chulito, así ya lo perdoné porque a veces son tantos perdones, yo llegué a hacer como 50 perdones por mi papá y 50 por mi mamá y ellos ya fallecieron y hace rato. Entonces, porque uno cuando empieza a perdonar, se empieza a acordar, uno está perdonando y se le vienen personas, se le vienen situaciones. Es muy importante que ustedes vayan anotando en un cuadernito. Yo siempre digo a la gente, ojalá un cuadernito pequeño para que no lo pierdan, para que también lo escondan de las personas que viven con uno, porque uno está perdonando a las personas que viven con uno, de pronto no les gusta lo que uno dice de la ofensa que uno sintió y de pronto no fue su intención, pero cómo me llegó a mí, yo tengo que perdonarla como me llegó a mí, como yo la entendí. Por eso mi papá me miraba con ira y odio, digo yo, me odiaba, no lo sé, eso le corresponde a Dios, pero yo lo perdoné porque yo sentía que sí. Entonces, cuando yo perdoné, a mí me hizo un clic dentro de mí y me cambió ahí mismo la imagen de mi papá y se volvió una imagen amorosa, no sé, yo tenía que hacer ese perdón y a veces son cosas fuertes porque, por ejemplo, la persona ya murió y entonces o fue mi papá o mi mamá y uno dice, pero yo le tengo tanto agradecimiento a ellos o ya murieron y me da dolor, ¿cómo voy a decir eso de mi papá? Pero en realidad nosotros tenemos que decir lo que sentimos, lo que hay en nuestro corazón, lo que realmente a mí me ha afectado de mi familia, de mi papá, de mi mamá. Si yo lo arreglo, lo adorno, lo modifico para que no suene tan terrible, ni me estoy ayudando yo, ni le estoy ayudando a él. Ellos cuando mueren pasan como a otra dimensión en la que ya ven digamos, las cosas más pequeñas, grandísimas en el purgatorio, se ven las cosas de un tamaño gigante. Y ellos quieren que los perdonemos y que los perdonemos por las cosas que verdaderamente hicieron, porque Dios se las muestra y se las muestra claramente que sí, que fue así, no como nosotros aquí, que nos gusta hacer negación y que no queremos ver con claridad lo que somos.
porque no queremos, no queremos como sentirnos, no es que seamos malos, sino con defectos, con dificultades, con muchas cosas que mejorar y que arreglar, que eso solo el perdón lo muestra, porque el perdón quita vendas y nos empieza a mostrar lo que somos y lo que nos falta por perdonar y lo que nos falta por sanar. Entonces, no nos deja decirnos mentiras, pero digamos no es porque queramos decirnos mentiras, sino porque no queremos sentirnos enfermos o mal. Eso es normal en el hombre, pero entre más reconozcamos que tenemos que sanar y que tenemos que mejorar, pues para nosotros eso ya es sanación. Entonces, yo digo, bueno, ya cuando uno hace, cuando yo vivo con la persona y la persona de pronto fácilmente puede encontrar el libro, yo les recomiendo que tachen lo que han perdonado y no importa que después no se acuerden, porque uno va haciendo como una listica y lo que va quedando en la lista, pero vayan tachando para que no vayan pues a encontrar o lo menos posible para que ya no vaya el problema o un problema más grande de pronto por los perdones que estamos haciendo, que no se justifica. La idea es sanar y mejorar las relaciones con las personas que nos rodean. Tenemos unas oraciones que nosotros siempre hacemos cuando iniciamos el perdón. Son oraciones en la divina voluntad que de hecho las hacemos siempre. Yo las hago cuando va a empezar la misa, cuando va a empezar el rosario, cuando voy a hacer las horas de la pasión, cuando voy a hacer el perdón. Siempre arranco con estas oraciones. Son dos. Una es revestirse de Jesús crucificado. Y esta oración es tan poderosa, tan, porque, digamos, los exorcistas toman la sangre de Jesús para cubrirse, para sellarse en las oraciones de liberación, pero esta oración se la enseñó la Virgen a Luisa, que es tomar sobre nosotros todas las llagas de Jesús, los dolores, las penas, la sangre y lo que él sufrió y vivió sobre nosotros. Entonces dice, la Virgen le enseña a Luisa a hacer esta oración. Dice, ciño mi cabeza con tus espinas, Jesús, emperlo mis ojos con tus lágrimas, impregno mi lengua con tu amargura, revisto mi alma con tu sangre, me adorno con tus llagas, traspaso mis manos y mis pies con tus clavos, y como otro Cristo me presento ante la divina majestad para darle amor, gloria y adoración al Padre Celestial que le es debida. Esta oración nosotros la hacemos, digo nosotros, Sara y yo, y no sé si la gente del grupo la hacíamos, ellos también, algunas personas, que es que nos vamos dando la señal de la cruz en la medida que le decimos, ciño mi cabeza con tus espinas, empelo mis ojos con tus lágrimas, impregno mi lengua con tu amargura. Entonces nos vamos dando la señal de la cruz en la frente, en los ojos, en la boca. Me adorno con tus llagas, es al frente, revisto mi alma con tu sangre, es al frente, y me adorno con tus llagas, es atrás en la nuca, que también por ahí entra el espíritu, los demonios y hacen cosas y entran es por la espalda, por todos esos lados. Entonces de esa manera nosotros nos vamos cubriendo con la pasión de Cristo. Traspaso mis manos y mis pies con tus clavos y como otro Cristo me presento ante la divina majestad. Y no vayan a creer que por hacer esta oración entonces Dios nos va a estigmatizar y vamos a resultar todos con las manos llenas de, pues, con los señales de los clavos. Y no. Esta se la enseñó la Virgen a Luisa y le dijo que si nosotros lo hacíamos y nos presentábamos al Padre revestidos de la pasión de Cristo, que esta oración tenía mucho poder ante Dios y que él no podía negarle nada a una alma revestida con las divisas de su Hijo Jesús. Entonces, nosotros ya la tomamos como una oración de todos los días, de todo momento y en todo lugar. Nos revestimos de Cristo, de la pasión de Cristo. Y la otra oración que hacemos es oración para sellar, bendecir y consagrar a la familia de la divina voluntad. Me fundo en ti, Jesús, y en tu voluntad recibo y hago míos tu sangre, tu amor y tu voluntad, y con ello sello, bendigo y consagro a mí, a mi familia, la divina voluntad. Esto es muy importante, estarnos fundiendo en Jesús, recibiendo
y haciendo nuestro todo lo que Él hizo, que se lo dice a Luisa. Tómenlo, yo ya lo hice y es para ustedes. En una lectura dice que así como el sol está en acto de dar luz a todas las criaturas, Él está en acto de dar todo lo que hizo para nosotros. Podemos tomar, y en otra le dice, toma mi sangre y llévasela a quien tú quieras, llévasela. Entonces, yo, esta oración de me fundo en ti, Jesús, en tu voluntad y en tu voluntad, recibo y hago míos tu sangre, tu amor y tu voluntad, y con ellos sello, bendigo y consagro a mí y a mi familia la divina voluntad, para sellarnos, cubrirnos con la voluntad de Dios, que es el querer de Dios. Ven, divina voluntad, pensar en nuestras mentes, a mirar en nuestros ojos, a respirar en nuestros respiros, a escuchar en nuestros oídos, a hablar en nuestras bocas, a circular en nuestra sangre, a palpitar en nuestro corazón, a orar en nuestras manos, a caminar en nuestros pies, a moverte en nuestros movimientos, a amar, a adorar y a perdonar en nosotros. Estas dos oraciones se hacen al inicio cuando voy a empezar un perdón. Y si voy a, por ejemplo, me voy, lo tuve que dejar y tengo que ir a almorzar o hacer el almuerzo, alguna de estas cosas, cuando regrese, como he dejado un rato de hacerlas, arranco otra vez con esas oraciones. Pero si no, y puedo hacer, si no va a quedar a hacer varios perdones y terminé uno y voy a empezar el otro, no tengo que volverlas a hacer, solo al inicio. Ahora vamos a ver ya la oración, qué parte tiene la oración que ya les dije, la parte rápida. Pero estas dos oraciones que vimos se hace antes de comenzar el perdón. Y luego esta que viene aquí, que dice, en virtud de la divina voluntad, multiplico esta oración de perdón tantas veces por cuantas veces esta persona me ha hecho esta ofensa. Ahora miren, si nosotros desde niños hubiéramos aprendido a perdonar, cada vez que mi papá, bueno, me botó una sola vez la bicicleta a la calle, supongamos que lo hizo 3 veces, por decir algún ejemplo. Cada vez que me la botó, yo tendría que perdonarlo, porque es la misma ofensa, pero volvió a hacerme heridas en mi corazón, y como así que otra vez, y vuelve y me la hace. Entonces, tendría que hacer, digamos, 3 cuadros. Y luego por los perjuicios. El perjuicio es muy importante que no lo dejen a un lado, porque el perjuicio es toda la cantidad de cosas que pasan como consecuencia del acto que a mí me hicieron. Me hicieron una herida, me hicieron un daño, y resulta que de eso vinieron unas consecuencias que me perjudicaron. Entonces, son los perjuicios. Y también se debe hacer un cuadro de perdón por cada perjuicio. Pero nosotros no lo hacemos, por eso hacemos esa oración de multiplicar, porque con la divina voluntad yo puedo multiplicar los actos. Entonces, en virtud de la divina voluntad, multiplico esta oración de perdón tantas veces por cuantas veces esta persona me ha hecho esta ofensa. Que sería en el pasado, en el presente, en el futuro, por supuesto. Yo puedo perdonar por el futuro, por las veces que me la va a volver a hacer. Y ya está el cuadrito hecho ahí para que yo ya esté tranquila. Pero si me vuelve a doler, tengo que volver a hacer el perdón, porque quiere decir que no he sanado, que no he perdonado, que falta hacer. Entonces, a veces, pues no, ya hice mis cuadritos de perdón. Eso también como para ponerse uno en celo de cuentas y hacer las cosas como deben ser. Perdono y desato a esta persona. Entonces digo, en virtud de la divina voluntad, multiplico esta oración de perdón tantas veces por cuantas veces esta persona me ha hecho esta ofensa. A veces repiten y repiten. Y a mí me decían antes, cuando no teníamos esta oración, mucha gente me decía, pero es que vuelve a hacérmela. Pues sí, hay que volver a perdonar. Perdonar. Pues sí. Entonces aquí ya no, porque vamos a multiplicar, y eso también porque el tiempo se ha acelerado. Entonces multiplicamos por cuántas veces me hace la ofensa y por cuántos perjuicios esto me ha ocasionado en el pasado, en el presente y en el futuro.
Los perjuicios de una ofensa pueden repetirse y pueden ser en el pasado, en el presente o en el futuro, volver a salir algo que alguien nos hizo que vuelve a perjudicarme. Yo les decía a ustedes el caso de una señora que es el que se me ocurre en este momento, de una señora que sí contó, y María Sima contó, que ella el papá, le habían ofrecido una beca en una universidad de mucho prestigio para ella, para que se preparara profesionalmente, y el papá no la dejó y no la dejó, y ella le insistió, le pidió, le rogó y no la dejó. Y ella dice que nunca más tuvo una oportunidad como esas y que nunca más, ella no pudo estudiar y que le tocó pues trabajar muy duro para ganarse la vida y le tocó trabajar, ganaba poco, todos esos son perjuicios, que le tocó trabajar muy duro, que si hubiera ido a la beca, seguramente el trabajo no sería tan duro, porque es un trabajo profesional. También porque ganaba poco, le tocó restringirse mucho y pasar por muchas necesidades, y todo eso viene a ser consecuencia o perjuicio del daño que le hizo el papá al no dejarla estudiar. En todas las cosas que nos hacen y que hacemos, porque también nosotros hacemos a otros, hay perjuicios y muchos perjuicios de lado y lado. Entonces, esto sucede porque, precisamente por eso, porque suceden muchos perjuicios y no sabemos ni cuántos son, ni imagínense hacer un perdón por cada perjuicio, pues no acabamos, ahí que no acabamos nunca. Entonces, aquí multiplicamos tantas veces por cuantas veces esta persona me ha invadido con esta ofensa y por cuántos perjuicios esto me ha ocasionado en el pasado, en el presente, en el futuro. Y luego digo, en virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, perdono y desato a esta persona por invadirme con esta ofensa. Nosotros decíamos anteriormente, y debemos decirlo, recibo tu amor por ella y la bendigo, por esa persona, recibo tu amor. ¿Por qué? Porque cada ofensa que nos hacen es un vacío de amor. Además, nosotros hacemos un gesto, una actitud o una acción, no sé cómo llamar eso, de no amar a la persona que nos ha ofendido porque nos da rabia, porque nos ofende, porque a veces quisiéramos cachetearla, por decir así. Eso es un ejemplo, pero uno siente, tiene esos sentimientos de venganza y de todo eso. Entonces, nosotros como que cerramos el corazón para no amar a esa persona, y resulta que al hacer eso es una cosa grave, porque al hacer eso no estamos amando como Dios nos creó para el amor. Entonces estamos haciendo las cosas en contravía de nuestra propia naturaleza, y por esa razón nos enfermamos, porque entra el desamor en nosotros. No estamos amando como deberíamos amar. Y eso es normal en todas las personas. Cuando nosotros perdonamos, nos acostumbramos a perdonar, se vuelve para nosotros también, como les decía, un hábito, como ir a misa, como rezar el rosario, como hacer las horas de la pasión, como hacer todas las oraciones que hacemos día a día. Entonces nos acostumbramos a hacer el perdón, y cuando alguien nos ofende, inmediatamente hacemos el perdón para no crear esa herida dentro de nosotros, para que no nos afecte. Bueno, entonces aquí volvemos a lo mismo. Después de hacer eso, ya en la primera pepita decimos, bueno, yo aquí les dije, recibo tu amor por ella y las bendigo. Aquí les voy a decir una cosa que es bueno, y se los dije en el libro, pero también se lo tengo que decir acá. Si ustedes ven que, por ejemplo, porque aquí ya cuando empiezo el perdón 70 veces 7, aquí yo ya no pongo recibo tu amor por ella y la bendigo. Aquí digo, en virtud de la divina voluntad, que es la potencia de Dios, perdono y desato a esta persona por invadirme con esta ofensa, la perdono y la desato para hacerla más rápida. Pero esto de recibo tu amor por ella y la bendigo, les voy a decir,
Cuando hay mucha ofensa y la persona nos ha lastimado mucho, sería bueno hacerlo en cada una de las pepitas de los septenarios cuando hacemos el cuadro. Es bueno hacer ese perdón. Con recibo tu amor por ella y la bendigo. Importante. ¿Por qué? Porque a veces nos enfermamos cuando las personas, eso sucede. ¿Cómo nos enfermamos? Por ejemplo, cuando a mí me ofenden y yo me quedo callada y me quedo callada y no digo nada, termino enfermándome de la garganta, de la tiroides, por supuesto. Más adelante les digo por qué la enfermedad de la tiroides. Eso lo vamos a ver más adelante porque más adelante vamos a ver la razón de la tiroides. Entonces nos vamos enfermando de, por ejemplo, dolor de estómago. Tiene que ver también mucho con la mamá, perdonar a la mamá. No siempre, pero algunas veces es la mamá, otras veces otras personas, diarrea, a veces vómito. Es como si uno vomitara eso que ella hizo y la persona, el cuerpo la rechaza, la quiere botar, la quiere sacar. Entonces son muchas cosas que pasan. Pero cuando nosotros empezamos a poner la potencia que ahora Dios, eso bajó mucho y también recibo tu amor por ella y la bendigo. Nos gusta bendecir, debemos bendecir a quien nos hace daño, no maldecir, bendecir y acostumbrarnos a bendecir todo, a bendecirlo todo, todo, todo. Aquí yo la quité por tiempo, porque entre más recibo tu amor y por ella y la bendigo, pues se hace más larguita y estamos tratando de reducir para poder perdonar. Pero si ustedes ven que, por ejemplo, les hace daño esa persona, es dura, es difícil, ojalá le pusiéramos recibo tu amor por ella y la bendigo. Mientras van saliendo como de lo más pesado y de lo más duro, para que recibimos el amor que Dios tiene por ella, para amarla con su mismo amor y la bendecimos para quitarnos eso de nosotros que es como ese veneno que tenemos contra esa persona. Bueno, aquí ya llegamos a las 9:15. Ustedes dirán, porque aquí falta el perdón de intercesión, que es cuando yo perdono por otra persona y cuando hago el perdón de intercesión por mí misma. Entonces, yo les decía, normalmente a mí no me alcanza el tema de los talleres, porque es mucho tema, mucho tema. También les iba a contar, o se los voy a contar el testimonio. Nosotros hablamos de lo que se llama la teoría del tubo. Y la teoría del tubo es porque estamos conectados unos a otros. Entonces, cuando nosotros no perdonamos a las personas, sino que más bien decimos, uy, es que esa persona si es el colmo, me las va a pagar, espere si verá, y es que yo no puedo con ella, no la soporto, no me la resisto. Algunas personas dicen yo la odio. Entonces van tapando esa conexión entre esas dos personas, como si fuera una tubería de aguas negras. Y entonces yo de pronto le pido a Dios porque pues es parte de la familia, puede ser un familiar. Entonces uno dice, bueno, algún día, Señor, te pido por esta persona, a ver si la ayudas. Entonces mi oración pues como que no llega porque el tubo está tapado, no la he perdonado. Cuando nosotros perdonamos a las personas, la oración de intercesión por ellas es casi que inmediata. Tenemos el caso de una persona que inclusive es de este grupo o del grupo mío todavía y está conmigo, que es una persona de las que más ha hecho perdones que yo conozco. Le hizo 3 años. Es que son cosas que uno dice, pero es que al llegar a eso, 3 años y no más perdonando al papá, y le hacía perdón todos los días, todos los días, todos los días. Y ella llegó a decirme, es que mi papá es terrible, terrible, terrible en todos los aspectos y en todos los pecados capitales. Pero tengo que perdonarlo mucho, mucho, mucho. Pero lo voy a hacer y empezó a hacerlo, duró 3 años y más, no sé cuánto realmente. Y resulta que lo curioso es que de pronto ella le hacía el perdón al papá, ella hacía y ponía una oración para ella y el efecto se le hacía al papá. Y empezamos a notarlo y todavía es impresionante. Y el cambio del papá fue impresionante. Creo que yo les hablé de ese testimonio la vez pasada, que llegó a decir lo que quería ser santo. Pero nosotros hablamos de la teoría del tubo por eso,
porque es como que ella limpió ese tubo de ella con el papá y por eso cada cosa que hace, inclusive ella pues vive muy preocupada por un hijo que tiene y quiere hacerle oración al hijo, pero digamos que le hace más efecto al papá, el beneficio del papá, pero oraciones para ella, no es que ella le esté haciendo al papá, sino que ella empieza y lo ha hecho, ¿no? Voy a desatar para mi hijo la pereza, dice, y empieza a trabajar la oración de la pereza, y resulta que el que empieza todo animado a trabajar es el papá. Son cosas muy graciosas que han pasado también con todo esto, pero que Dios nos muestra para que aprendamos nosotros. Bueno, yo creo que Marisa, tú me dirás, ya paramos porque estamos en las 9:20. Ok, como tú gustes, Silvia, como si crees que es suficiente por el día de hoy y contestamos unas preguntas, como tú la veas. Lo que pasa es que el tema, el tema se nos empieza a correr, pero porque toca hablar luego del perdón de intercesión, o sea, de las personas que no quieren perdonar y yo puedo perdonar por ellas, sí, entonces, pero no sé si sea mejor dejarlo así para que la gente haga. A mí también me gusta hacer como un ejercicio de perdón para que la gente haga un ejercicio y haga el experimento con el perdón. Entonces podríamos hacer unos 10 minutos de un ejercicio, pero al final, después de las preguntas, si les parece. Claro que sí, Bueno, claro. entonces paramos por aquí y dejamos el perdón de intercesión para empezar la otra semana. Ok, me parece Bueno, muy bien. Sí, ya estaba leyendo el perdón de intercesión y dije, no, pues es que esto está muy bueno porque hay diferentes, no crean que son las mismas oraciones para todos los perdones, no. Hay diferentes oraciones para el rosario de intercesión, para el rosario de los pecados capitales. Está muy, muy interesante todo y ya hay, en el que yo tengo hay testimonios. sí, Entonces, pues, bueno. Entonces, adelante, Denis, ¿gustas empezar con las preguntas? Sí, claro. sí. Vamos a ver la primera. Mm, Si no hay preguntas, bueno. seguimos hablando de la intercesión, si les parece. O... No, Sí, sí, es que sí hay. ¿Sí Sergio hay? Bueno. pregunta, ¿podemos usar este rosario para perdonarnos a nosotros mismos? Sí. Ah, muy buena pregunta. Bueno, pero esa respuesta era lo que iba a hablar en la del año, Ujú. la siguiente semana, pero sí la puedo contestar mejor. A ver, el perdón a nosotros mismos como tal, no existe. Y se los voy a decir por qué. Primero, Jesús en el Evangelio nunca habló de perdónense a ustedes mismos. Es como decir, imagínense, yo mato a una persona, ¿no? Es un ejemplo, es fuerte. Y llego y digo, me perdono, no pasó nada, me perdono, me perdono. Y llego yo ante Dios y Él me va a decir, a ti quién te nombró juez de ti mismo, ¿no? Más o menos es una idea que yo tengo. No es Ujú. exactamente así, pero más o menos. ¿Por qué no el perdón a nosotros mismos? Resulta que, y con respeto de los psicólogos, sé que muchos psicólogos me están oyendo o a veces me oyen, y yo les digo, como no llevan a la gente a Dios, que es lo que deberíamos hacer, eh, que es cuando uno tiene culpa, la culpa solamente la quita Dios. Cuando yo estoy en paz con Dios, me confieso con arrepentimiento. Cuando es el perdón a uno mismo, no existe el arrepentimiento, no hay arrepentimiento, porque me hago yo no pasó nada, no, me perdono, maté a una persona, no, yo me perdono, no pasó nada, no, yo me perdono y ya. No hay arrepentimiento, el arrepentimiento es necesario para que haya sanación, para que Dios me perdone, yo me arrepiento. La iglesia dice que la confesión más perfecta es cuando nosotros nos arrepentimos y nos sentimos dolor por haber cometido la ofensa. Entonces, si nosotros no hacemos eso y nos sentimos como tranquilos por las cosas que hacemos y me voy perdonando y me voy perdonando, yo siempre he dicho que eso es como pañitos de agua tibia, que medio ahí medio mejora, pero no mejora.
porque en el fondo yo no le he pedido perdón a Dios. Hay que confesarnos. Cuando el sacerdote nos dé la absolución, le decimos, recibo tu perdón. Le decimos a Jesús, yo recibo tu perdón y lo recibo realmente. Entonces es la manera como nosotros aprovechamos el sacramento de la confesión, es sanador y es lo que Dios nos pidió. Si yo tengo un pecado, lo confieso, es como si quedara blanca de ese pecado, limpia de ese pecado, y la culpa desaparece si yo le recibo verdaderamente el perdón a Dios. Si no le recibo el perdón a Dios, pues la culpa no desaparece. Entonces es la manera como uno debe hacer. Pero si hay una manera con este rosario del perdón de que yo pueda sanar de lo que le he hecho a otra persona, de la culpa que tengo. Porque entonces resulta que yo le hice daño a un hijo, por ejemplo, cosas que a uno le duelen mucho y yo lo he hecho. Perdón de intercesión por mí misma a mis hijos, porque en realidad le he hecho, entonces yo le pido a mi hijo que me hago el perdón de intercesión por mi hijo, porque parece que no lo estoy explicando, porque eso viene detrás de esto, detrás de este viene el perdón de intercesión y después el de perdón de intercesión a uno mismo. Que sí, yo lo hago para poderle pedir, entonces yo lo que hago es que en nombre de mi hijo, yo hago el perdón que él me debería hacer a mí y que no me hace, yo hago ese perdón en nombre de él. Entonces es una manera como de hacer un poco el perdón a uno mismo, que no es lo mismo, sino que estoy haciendo el perdón de intercesión por uno mismo. No sé si me hago entender o todavía no mucho. No, sí, sí. De hecho, hay una pregunta ahí que dice por su hijo, dice, la siguiente pregunta es, ¿cómo lo hago cuando lo quiero hacer para los antepasados? Que de hecho aquí también viene en el libro. A ver, para los antepasados no hay ese perdón, no hay ese perdón de perdonarse uno mismo, porque ¿cómo voy a hacer que los antepasados me perdonen a mí? O que los antepasados no, yo perdono a los antepasados porque me invadieron también con espíritus de ira, de soberbia, de gula, de pereza, de lo que sea. Yo los perdono a ellos, pero yo no hago perdón de intercesión por ellos. Yo hago perdón de intercesión por ofensas que yo o que veo. Por ejemplo, el perdón de intercesión, vamos a hablar del perdón de intercesión que está acá. El perdón de intercesión es excelente para cuando yo tengo un hijo pequeño que ha sido violado, por ejemplo. Entonces yo digo, ¿yo cómo hago para ayudar a mi hijo a salir de eso tan horrible que le pasó? Entonces yo puedo hacer el perdón de intercesión por él. ¿Qué quiere decir? Perdono al violador en nombre de mi hijo. Entonces es como si yo hiciera el perdón que le corresponde a mi hijo, lo hago yo por él para perdonar al violador, para que él se sane, mi hijo se sane de esa violación. Sí se puede, hay que hacer mucho trabajo para que eso sane, pero sí se puede hacer. Entonces el perdón de intercesión es muy bueno para eso. Que dice, por ejemplo, aquí lo tengo, el perdón de intercesión al prójimo, hago el perdón por otro. Por ejemplo, aquí pongo el ejemplo de Patricia, que sea una hermana, una amiga, lo que sea, una persona que yo conozco, y resulta que ella la dejó el esposo, la abandonó, y está sufriendo mucho. Entonces yo puedo decir, en virtud de la divina voluntad, primero multiplico por los perjuicios. En virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, multiplico esta oración de perdón tantas veces por cuantas veces el esposo de Patricia la ha invadido abandonándola, y tantas veces por cuantos perjuicios esto le ha ocasionado a ella, en el pasado, en el presente, en el futuro. Solo hago una vez. Luego, en virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, en nombre de Patricia, perdono y desato a su esposo, digamos que su esposo se llame Juan. Perdono y desato a Juan por invadirla, abandonándola. Recibo en Patricia tu amor por él y lo bendigo. Ahí me quedo yo y luego digo,
En virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, lo perdono y lo desato, lo perdono y lo desato, en nombre de Patricia, lo perdono y lo desato, lo perdono y lo desato, lo perdono y lo desato. Ahí yo puedo hacer perdón de intercesión por quien yo quiera. Si es un hijo que abusaron de él, yo puedo hacer el perdón de intercesión diciendo en virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, multiplico esta oración tantas veces por cuantas veces mi hijo ha sido violado, porque a veces las violaciones se repiten, y tantas veces por cuantos perjuicios esto le ha ocasionado. Y en virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, en nombre de mi hijo Pedro, perdono a la persona que lo violó. Si sé el nombre, digo el nombre, y si no, no, digo a esta persona. Por invadirla, violándola. Recibo tu amor por él y lo bendigo, y en virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, en nombre de mi hijo, lo perdono y lo desato, lo perdono y lo desato, lo perdono y lo desato. Es la manera como uno hace. Y tiene que hacer realmente varios perdones de 490. Eso vamos a ver por qué. Porque son heridas muy duras, muy profundas, que han dejado una huella muy fuerte, sobre todo espiritual. De los daños más grandes que yo he visto son las violaciones. Entonces uno puede hacer ese perdón por ellos. Cuando es el perdón a uno mismo, sí, ya yo no me perdono, no, yo no, sí, ese perdón yo no lo utilizo para perdonarme a mí mismo, porque eso es absurdo. Y por lo que les decía, Jesús pagó a precio de sangre. También otra cosa es que en el Antiguo Testamento no existía el perdón. En el Antiguo Testamento era la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Un señor me robó a mí, por decir, una vaca, pues en ese tiempo hablaban de eso. Yo no tengo vacas, pero por decir. Y entonces yo voy y le robo una vaca al señor, y entonces eso es ojo por ojo, diente por diente. Lo que él me hizo, yo voy y se lo hago. Pero cuando viene Jesús, él viene trayendo el perdón, porque él pagó a precio de sangre su pasión, desde su vida, pasión, muerte y resurrección. Es uno de los misterios que nosotros poco comprendemos, y es muy doloroso, porque es todo un Dios que no puede ser contenido ni en el cielo ni en la tierra, se hace hombre, toma una figura de hombre. Es como si un gigante se metiera dentro de una hormiga, por decir así, para poder ayudar a las hormigas. Y entonces, y pagar por las hormigas el precio que deberíamos pagar todos nosotros, lo pagó él. Y al hacer eso adquirió el perdón de Dios para nosotros, y también adquirió el que nosotros pudiéramos perdonarnos unos a otros. Y por eso cuando él vino a la tierra, hablaba del perdón y nos enseñó en el Padre Nuestro a decir: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero en ninguna parte habla del perdón a nosotros mismos. Estoy segura, y se los digo con toda certeza, no se enreden en eso, porque no es por ahí. Más bien, yo puedo hacer el perdón de cosas que yo hice por otras personas. Yo puedo hacer el perdón por mi papá, si alguna vez yo le contesté, creo que no lo hice, pero suponiendo que yo alguna vez le contesté feo o hice algo feo por él, a él, entonces yo puedo hacer ese perdón de intercesión por mí, a mi papá, en nombre de mi papá. Perdono a Silvia por grosera, por haberle contestado feo, por invadirlo en esto, y la perdono en nombre de mi papá, la perdono y la desato, la perdono y la desato, y ahí hago el perdón. Esas oraciones todas están en el libro explicadas, para que nosotros podamos hacer los ejemplos también. Yo puedo perdonar en nombre de mis hijos abortados, sí, claro. Eso es una sanación muy grande, porque estoy perdonando en nombre de un hijo que aborté, que llevo eso en el alma y no lo puedo borrar. Muchas veces las personas que han abortado duran y toda la vida cargando ese dolor y ese pecado. Entonces, aunque se confiesen, no les reciben el perdón de Dios y lo siguen cargando. Yo les he dicho a las personas: pongan en el vientre de María a ese niño, entréguenselo a la mamá. Y además, por otro lado, también podemos nosotros hacer ese perdón de intercesión por ellos hacia nosotros, para que nos perdonen. También todo eso está en el libro explicado, y cómo lo podemos hacer, para que podamos hacer ese perdón de intercesión de nosotros por lo que hemos hecho nosotros a los hijos. Hay muchas cosas que los padres y los hijos
deben perdonar a los papás. Yo les decía muchas cosas, como por ejemplo, no sabemos en qué circunstancias fuimos concebidos. Hubo violación, hubo peleas entre los padres, hubo alguna cosa harta, el embarazo. Mi papá, yo sé que eso es cierto lo que les voy a decir. Nosotros fuimos 11 hijos, yo soy la 7. Y cada vez que mi mamá le decía a mi papá que estaba embarazada, pues mi papá no le gustaba, se molestaba. Entonces eso también hay que perdonarlo, porque todas esas cosas a nosotros en el seno materno nos afectó. Entonces hay muchas cosas que uno no sabe en qué circunstancias. Todas las veces que mi mamá, por ejemplo, peleó con mi papá o que le dolió o que le dio ira o que todas esas cosas nos lo va mandando a nosotros en el seno materno y nosotros vamos recibiendo esas cosas de los padres. Recibimos las herencias transgeneracionales de ellos. Entonces, todas esas cosas nos afectan a nosotros y podemos perdonarlas. ¿Qué otra pregunta? Y no sé si está quedando claro. ¿Está quedando Creo que claro? para mí sí. Ahorita aquí vamos a ver en las siguientes preguntas porque A ver. hay más. Sí, hay más. La siguiente es de Sergio. ¿Recomienda alguna oración al Espíritu Santo para que nos ilumine en quién y por qué perdonar? Claro, no, yo no recomiendo la oración, no la sé, pero sí, es que miren, créanme, no es necesario, aunque sí lo puede uno hacer, pero uno arranca con un solo perdón y en la medida que empieza a hacer ese perdón, empieza a venírsele a la mente cosas y personas, empieza la gente a soñarse con personas de ellos. ¿Por qué me soñé con esta persona? A veces son personas que han muerto o personas que hace tiempo uno no ve y de pronto dice, uy, claro, es que yo me acuerdo que ella me hizo esto y la tengo que perdonar. Ahí es bueno anotar, es bueno. Yo diría una oración simple y decirle al Espíritu Santo, ilumíname, muéstrame que a quién debo perdonar para que empiece a perdonar. Dios es el primero que quiere que nosotros hagamos esta tarea y nos empieza a mostrar qué es lo que tenemos que perdonar y a quién. Sí lo podemos hacer la oración al Espíritu Santo, pero arranquen a perdonar y verán cómo perdonando se les viene a la mente la persona. Ahorita vamos a hacer un ejercicio y se van a dar cuenta porque yo lo hacía en los talleres. Y en los talleres la gente me decía, no todo el mundo, pero decían, uy, se me vino a la mente un montón de personas o me acordé de una persona que yo no había perdonado y apareció y me acordé de que yo le tengo que perdonar alguna cosa que me hizo y así. Entonces, en la medida que uno más perdones va haciendo, más perdones va haciendo, más salen cosas que tenemos que perdonar. Ok, Bueno, la siguiente pregunta es de Margarita Castillo y es acerca del perdón a uno mismo, pero dice, es decir, por errores o pecados en la vida que uno hubiera deseado nunca haber hecho o que cuesta perdonarse uno mismo y uno siempre está recordando aquello que nunca debería de haber hecho. eso es porque no hemos recibido el perdón de Dios, no le hemos pedido a Dios perdón como debe ser, porque Él nos perdona de todo lo que hagamos, siempre nos perdona y realmente cuando nosotros recurrimos a este maravilloso sacramento de la confesión, ahí realmente empezamos a entender lo grande que es esa redención, lo que hizo Jesús por nosotros, lo grande que es este sacramento. Hay veces que uno cuando yo lo he hecho y lo he sentido, de salir casi gritando y brincando de la alegría, diciéndole a Dios, bendito seas Señor por este maravilloso sacramento, porque gracias a este sacramento me redimes, me perdonas, me liberas. A veces nosotros nos quedamos pegados de nuestras mismas acciones y eso cuidado porque eso es soberbia. Nos creemos que tenemos que ser perfectos, que nada de nosotros podemos tener que no nos perdonemos a nosotros mismos, no. No, es que nosotros somos imperfectos
tenemos muchos defectos, muchas debilidades, y eso forma parte de también ser hijos de Dios y reconocer que somos pecadores, que nos equivocamos. Claro, claro, yo también tengo muchas cosas que no hubiera querido hacer, no se imaginan cuánto, que no hubiera querido hacer nunca. Y que digo yo, con este conocimiento que tengo, yo estuviera jovencita en mi casa, no hubiera cometido tantos errores como cometí. Pero pues los cometí, ya tengo la manera de sanar de esos errores y de ayudar a mis hijos a que ellos no los cometan, enseñándoles el perdón, aprendiendo a que ellos aprendan a perdonar desde la infancia. Con los niños es hermosísimo este trabajo de perdón. Entonces, no, nosotros sentimos culpa y es porque no recibimos el perdón de Dios, no aprovechamos el sacramento de la confesión, no recibimos el perdón de Dios para sentirnos realmente perdonados por Él y por soberbia. ¿Otra pregunta? A ver, dice, bueno, es que Adi Salazar pregunta, no sé si es pregunta, pero dice, la oración para revestirse de Jesús crucificado. No. Sí, como que nada, no preguntan, no. No pregunta, no dice que la solamente hagamos ni pone nada, ¿no? la oración que me imagino que la quiere conocer, no sé. Bueno, esa oración se la reveló la Virgen en el volumen 11 está, no tengo aquí la cita, pero en el volumen 11 de la Divina Voluntad de los Escritos está, y dice, ciño mi cabeza, nosotros hacemos con la cruz, ciño mi cabeza con tus espinas, Jesús, emperlo mis ojos con tus lágrimas, impregno mi lengua con tu amargura, dándole la señal de la cruz, perdón, en la boca, revisto mi alma con tu sangre en el pecho, me adorno con tus llagas, las llagas de la flagelación, en el cuello atrás en la espalda. Me adorno con tus llagas, traspaso mis manos y mis pies con tus clavos y como otro Cristo me presento ante la divina majestad para darle amor, gloria y adoración al Padre Celestial que le es debida. Aquí encontré la parte del libro, es el volumen 11, junio 15 de 1916, que Luisa le pregunta a Jesús y a María, a nuestra Madre, María Santísima, y le dice que que le enseña a orar. Entonces María dice, si quieres orar, revístete. Dice, vístete, así como les dije, ciñe tu cabeza con las espinas de mi hijo, emperla tus ojos con sus lágrimas, impregna tu lengua con su amargura. Así se lo enseña la Virgen, sino que nosotros la acoplamos ya diciéndolo nosotros, completa la oración. Bueno, ¿otra pregunta? Ok. Dice, pero ¿me puedo perdonar por haberme puesto en situaciones peligrosas, por haberme puesto en peligro? ¿No es válido? ¿Se puede decir en orden cuál es la primera oración, la segunda? Esas vienen en el libro, ¿no? Pues, o puedes decir Bueno, la primera oración, sí, a ver, esas cosas también uno le pide perdón a Dios por haberse puesto en peligro, todo es perdón a Dios, perdón a Dios. Él es nuestro único juez. Dios es el único que tiene el poder de perdonarme esas culpas que yo cargo, solo Dios. Y en la medida que yo le acepte el perdón a Dios y reciba ese perdón de Dios, la culpa en nosotros desaparece. Hay sanación verdadera. Si yo digo me perdono yo, no hay sanación, no existe la sanación perdonándome yo misma, porque eso no es real. Yo se los digo que mucho de eso lo han dicho algunos psicólogos, no todos, pero es porque no recurren a Dios, no enseñan el valor que tiene el sacramento de la confesión. Y la gente en este tiempo no recurren al sacramento de la confesión. Entonces sucede que la gente no sabe el beneficio que tiene la confesión. Okay. Bueno, yo insisto en eso. No existe el perdón a uno mismo, sino es
reconocer que nos hemos equivocado, que hemos cometido pecados, que hemos cometido faltas contra Dios. Porque parte de nosotros está en cuidarnos, en no ponernos en peligro, en no utilizar nuestro cuerpo, ni siquiera aún el cigarrillo, ni decir las drogas y todo lo demás. Todo eso es atentar contra la salud de uno mismo y todas esas cosas, uno le pide perdón a Dios en las cosas que hace. En el otro, el orden que me están pidiendo, la primera es revestirse de Jesús crucificado, la segunda es la de invocar la divina voluntad, siempre hacerlas al principio y luego hago la primera oración que es la de multiplicar los actos por tantas veces, por cuantas veces me han hecho la ofensa y multiplico los actos por los perjuicios que me han ocasionado en el pasado, en el presente y en el futuro y luego ya hago la oración 70 veces 7. Ese es el orden. En el libro está bien clarito el orden que hay que llevar. Y aquí también en este video ya queda muy claro. Lo pueden ver si quieren volver a ver y ahí cuentan también cómo está hecho el perdón. Ok, siguiente pregunta es, disculpen, por nuestros antepasados, ¿no debemos de rezar el rosario del perdón, solo rezar el rosario del desate? No, hay que hacer el perdón. Sí hay que hacer el rosario del perdón. Lo que no hay que hacer es perdón de intercesión, que fue que la pregunta que me hicieron era perdón de intercesión por los antepasados. La palabra intercesión es no, pero sí, claro, mucho perdón a los antepasados, mucho, porque nosotros hemos recibido de ellos de todo, de todo. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos los pecados capitales y las herencias transgeneracionales, vamos a ver esto, que es que yo, por ejemplo, tengo en mi casa o hermanos que tienen una enfermedad y la tenemos, por ejemplo, riñones poliquísticos. Entonces, mis hermanos no la tienen porque unos hijos lo heredan, otros no. Los que la heredan le transmiten a sus hijos, los que no la heredan no le transmiten, y mi papá no la heredó, entonces a nosotros no, pero tenemos primos donde unos tienen riñones poliquísticos y otros no. ¿Qué son riñones poliquísticos? Que se van llenando de quistes y entonces terminan sin funcionar, o les hacen diálisis o terminan muriéndose porque los riñones se les dañan. Entonces hay una herencia transgeneracional de estos riñones. Hay que perdonar a los antepasados que originaron esa cadena transgeneracional por cuantas faltas cometieron, pecados, porque todo viene del pecado. Entonces, por cuantos pecados cometieron, por cuantos antepasados cometieron el pecado, por cuantos antepasados lo cometieron y por cuántos perjuicios esto nos ha ocasionado. Claro, eso está también en el libro, las oraciones, están todas las oraciones. O sea, yo puse la de la ira, la soberbia, la envidia, la gula, la pereza, todas están. Los pecados capitales están otros que vamos a ver más adelante. Sí hay que perdonar a los antepasados y mucho, porque a veces un solo perdón no es suficiente, hay que hacer varios porque ya la familia tiene enfermedades, y las enfermedades están básicamente, les puedo decir, encerradas en los pecados capitales, casi todas. Entonces, por eso sí hay que perdonar a los antepasados y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué otra cosita queda? Paola Velázquez dice, ¿podrías hacer en el ejercicio al final uno de intercesión poniéndonos a nosotros mismos como ofensores? En el ejercicio final me gusta hacer primero la oración del perdón, del perdón a nosotros mismos. Perdón, me equivoqué. O sea, sí, de que yo perdono a una persona que me ofendió, primero tiene uno que tener esa experiencia de perdonar, a hacer perdones a la persona que me ofendió, porque si yo hago un perdón de intercesión,
no puedo como ver el ejercicio del perdón, no lo conozco, no lo veo, no lo entiendo. Entonces, por esa razón es importante que hagamos primero el perdón normal, el perdón como es. El perdón de intercesión, como les digo, es mirar cómo está en el libro. En el libro está completo. Que se los dije ahorita aquí a uno mismo. Ah, no lo tengo acá. Ah, sí, aquí está. Bueno, yo hago el perdón por otro, perdonándome a mí por haberlo ofendido yo a él. Para que Patricia perdone, yo pongo a Patricia como si fuera yo, pues es el caso. Patricia perdone por un hijo a Juan por una herida que le causó. Entonces, aquí el hijo es Juan. Entonces dice, en virtud de la divina voluntad que es la potencia creadora de Dios, multiplico esta oración de perdón tantas veces por cuantas veces yo, Patricia, suponiendo que yo sea Patricia, he invadido con esta ofensa a Juan, mi hijo Juan. Entonces digo, en el pasado, en el presente y en el futuro, y tantas veces por cuantos perjuicios esto le ha ocasionado a él, en el pasado, en el presente, en el futuro. Y en virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, en nombre de Juan, que es mi hijo, perdono y desato a mi mamá Patricia por invadirlo con la ofensa, con esta ofensa, con haberle que, no se me ocurre ahorita una ofensa a un hijo. Hay muchas, muchísimas, pero digamos, por haberlo maltratado, por haberle pegado muy duro, por haberle gritado, por haberlo fecundado en pecado, por decir alguna cosa de esas. Entonces, con la ofensa, recibo en Juan tu amor por ella y la bendigo. Ahí está la oración de perdón, si la quieren ver. Está ahí escrita y en el video. Pero vamos a hacer el perdón por una ofensa que alguien me haya hecho. Yo creo que ya nos queda el tiempo justo para hacer el ejercicio. Perfecto. El ejercicio, entonces, dice así. Ustedes ahí no me están viendo a mí, ¿no? No, estamos viendo la hoja que tienes compartiendo. Ah, la hoja que tengo. Bueno, entonces, ¿cómo hago? Quito esa, para que me No, vean a mí. pues No. si vamos a hacer esa oración, pues seguimos viendo la oración, al menos de que quieras que te veamos. O como tú Bueno. gustes, lo que tú Seguimos gustes. viendo la oración. Bueno, entonces, es que la cosa es que van a cerrar los ojos. Aquí es importante que ustedes cierren los ojos, piensen en una persona y en una ofensa que les hayan hecho. Entonces, cualquier persona que tengan en la cabeza y piensen en la ofensa que les hayan hecho, una ofensa que les haya dolido. Entonces, cierran los ojos y empezamos la oración diciendo lo que es: ciño mi cabeza con tus espinas, Jesús, emperlo mis ojos con tus lágrimas, impregno mi lengua con tu amargura, revisto mi alma con tu sangre, me adorno con tus llagas. Bueno, las dos oraciones ya las hemos hecho bastante. Y les digo, vamos a hacer varios perdones, varios, para que vayamos cogiendo como decir, la maña o el hábito de perdonar más bien. Entonces se comienza con esta oración: ciño mi cabeza con tus espinas, Jesús, emperlo mis ojos con tus lágrimas, impregno mi lengua con tu amargura, revisto mi alma con tu sangre, me adorno con tus llagas, traspaso mis manos y mis pies con tus clavos, y como otro Cristo me presento ante la divina majestad para darle amor, gloria y adoración al Padre Celestial que le es debido. Jesús, me fundo en ti y en tu voluntad, recibo y hago míos tu sangre, tu amor y tu voluntad, y con ellos sello, bendigo y consagro a mí y a mi familia, a la divina voluntad. Ven, divina voluntad, a pensar en nuestras mentes, a mirar en nuestros ojos, a respirar en nuestros respiros, a escuchar en nuestros oídos, a hablar en nuestras bocas, a circular en nuestra sangre, a palpitar en nuestro corazón, a obrar en nuestras manos, a caminar en nuestros pies,
a moverte en nuestros movimientos, a obrar en nuestras manos, a adorar, amar, adorar y a perdonar en nosotros. En virtud de la divina voluntad, multiplico esta oración de perdón tantas veces, por cuantas veces esta persona me ha hecho esta ofensa y por cuantos perjuicios esto me ha ocasionado en el pasado, en el presente y en el futuro. Ahora sí, cerramos los ojos, vemos a la persona, vemos la ofensa que nos hizo y empezamos. Ven, divina voluntad, a hacer esta oración en mí. En virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, multiplico esta oración de perdón tantas veces por cuantas veces esta persona me ha invadido con esta ofensa. Piensen, dicen mentalmente el nombre de la persona y la ofensa. Y por cuantos perjuicios esto me ha ocasionado en el pasado, en el presente y en el futuro. En virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, perdono y desato a esta persona por invadirme con esta ofensa. Recibo tu amor por ella y la bendigo. Y en virtud de la divina voluntad la perdono y la desato. Si no lo dicen, no importa. La perdono y la desato. 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 Ven, divina voluntad, a hacer esta oración en mí. En virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, perdono y desato a esta persona por invadirme con esta ofensa. La perdono y la desato. 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 Ven, divina voluntad, a hacer esta oración en mí. En virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, perdono y desato a esta persona por invadirme con esta ofensa. La perdono y la desato. 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 Es importante abrir el corazón a esta persona, decir ese perdón con verdadero ánimo de perdonar, de sanar de esa herida, de arreglar, digamos, sanar de eso que nos ha llevado tanto tiempo cargando dentro de nosotros, quitarlo. Ya la perdono por todo el daño que me hizo. Y otra vez, ven, divina voluntad, a hacer esta oración en mí. En virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, perdono y desato a esta persona por invadirme con esta ofensa.
la perdono y la desato. 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 Ahora en este momento me acuerdo que en la página también está esta oración de perdón, así como ustedes la ven acá. Está grabada en audio. Los audios a nosotros nos sirven para hacer mucho trabajo que no vamos a hacer de desate, por lo menos. Eso después les explico. Pero en esta oración de perdón nos sirve porque a veces hay personas que nos han lastimado tanto, 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 que yo voy a empezar el perdón y no me sale, no puedo perdonar. Otras veces porque, no sé, hay personas que como que no, uno perdona y como que no puede arrancar y no puede hacer el perdón y se queda como estancado. Entonces pone el audio para seguir el perdón y lo va arrastrando a uno a perdonar. El audio lo arrastra a perdonar. Entonces, pues les puede servir el audio que está también en la página que se llama la oración del perdón. Para perdonar a una persona, pues yo puedo perdonar si estoy estancada con esa oración. Bueno, yo creo que ya por aquí terminamos por hoy y al fin y al cabo vimos el perdón de intercesión y el perdón de intercesión a uno mismo, que ahí estaba como pendiente, pero sí alcanzamos por las preguntas que hicieron, pues a resolver eso. Ya en la próxima conferencia del perdón vamos a ver lo que es la invasión, que es una cosa bastante fuerte y que nos afecta a todos. Todos hemos sido invadidos y todos hemos sido invasores, invadimos a otros. Y vamos a hablar de esto, de cómo sanar de esto, cuáles son las enfermedades que esto lleva. Y si el tiempo nos da, también vamos a ver cómo las personas que han sido violadas, que la violación viene a ser una forma de invasión. ¿Qué pueden hacer las personas que han sido violadas con este trabajo del perdón, con este rosario del perdón, para ayudarse y sanar de esas heridas tan profundas que le han dejado la violación? Bueno, si quieren, entonces ya terminamos acá. Y continuamos dentro de 8 días. Ok, entonces déjame quitar tu pantalla compartida. Y pues muchísimas gracias. Este taller está siendo de muchísima bendición para todos. Y todos estamos esperando que sea el próximo miércoles para seguir. Tenemos muchas en YouTube, hay preguntas de cómo obtener el libro y les contesto que en la página laLlamadaDelAmor.com y siguen preguntando cómo obtener el libro. Sí. Es que es libro digital. Entonces, es al ustedes libro digital, sí. Entonces, al ustedes comprarlo, Silvia se los va a mandar a su correo electrónico. ¿Cierto, Silvia? No, en la página pueden echarlo en el carrito y pagan que les descuentan en dólares. Eso no hay pierde. No les van a descontar más de la cuenta. Ahora, si no quieren pagar por la página, me pueden escribir a consultas. Yo la vez pasada les di ese correo. Ya les digo cuál es. Para que, o en la misma página, me escriben a mí. Mucha gente lo hace directamente. Y es, vamos a ver si aquí está. Es que se me olvida dónde está. Aquí lo tengo en la captura. Consultas la llamada del amor. Y ahí, pero eso es entrando también en la página. Hace 8 días se los dije, no, ahorita no lo tengo. Consultas. Vamos a ver cuál es. ¿No es consultas@lallamadadelaMor.com? Sí, ese. consultas@lallamadadelaMor.com. Entonces me pueden escribir a ese correo y de esa manera, entonces yo ya me dicen, me pueden pagar en PayPal, así como
como lo hizo Marisa. Ella me pagó. Ah, no, me pagaste tú, ¿no? A través de PayPal. Sí, sí te pagué a través de PayPal. Ujú. Exacto. Entonces pueden pagar por ahí y también se puede inscribir también mi cuenta cuenta del Banco de la Vivienda en la cuenta de ustedes. La pueden inscribir y pueden consignar ahí al Banco de la Vivienda. También se puede hacer por ahí. O me pueden escribir y entonces a ver cómo, o por Western Union también se puede por ahí. Entonces hay varias formas en que se puede cancelar el folleto. Ya no es folleto. Yo le decía folleto, pero ya quedó como un libro. Ya quedó un libro completo. Entonces, pues por ahí, si alguno está interesado, pues o me escribe o entra a la página y lo puede comprar por ahí. Ok, perfecto. Estoy segura que hoy vas a tener muchos correos electrónicos. Bueno, Bueno, el libro bueno, ya está, gracias a Dios ya lo terminé porque siempre mucha cosa y entonces nos tocó, no, me parece que el libro quedó muy bueno, muy completo, no porque lo haya hecho yo, sino que es un libro muy poderoso, porque nos puede sanar de mucha cosa. Y yo les decía, acostúmbrense a verlo como un manual del usuario del perdón, tenerlo como a la mano en la mesita de noche, para que cualquier consulta de cómo puedo hacer tal cosa, estoy segura que ahí en el libro encuentran muchas respuestas. no se ve, aquí está el libro. No sé. Bueno, pues entonces muchísimas gracias, Silvia. Nos Bueno, vemos con con todo el gusto. favor de Dios el próximo miércoles, Sí, señora. misma hora, Mismo canal, mismo enlace, todo mismo igual. enlace. Y Sí. los queremos invitar por lo pronto. Mañana tenemos adoración al Santísimo a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Se transmite por la página de Facebook del Apostolado desde Tecomán, Colima, y a las 7 de la noche se transmite por el canal de YouTube desde Guadalajara, Jalisco, desde el Seminario de los Siervos del Divino Amor. Y esa adoración al Santísimo junto con el Rosario, guiado por el Padre Jesús Leonardo Rebollo León. Y el domingo tenemos la paraliturgia de sanación de las 6 puertas a las 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Y a las 6 de la tarde el Padre Gabriel Panduro Muñón celebra la Santa Misa y la transmite por el canal de YouTube y por la página de Facebook del Apostolado. Entonces, que pasen todos una muy bendecida noche. Aquí pasamos con Denise para hacer la oración de protección final y los esperamos el próximo miércoles con todo el favor de Dios. Adelante, Denise. Amén. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre Celestial, de ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra. En el nombre de Jesús, tu Hijo bendito y Señor nuestro, por el poder de sus santas llagas y de la Santa Cruz, ata, encadena y amordaza todo espíritu del mal y séllanos con la sangre de Jesús, nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón, vida, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos. En el nombre poderoso de Jesús, en el de San José y en el dulce nombre de María, séllanos todo nuestro ser, este lugar, a nosotros, nuestras familias, a nuestros hogares y a nuestro taller de sanación por el perdón. En el nombre de Jesús, invocamos a San Miguel, San Rafael y San Gabriel arcángeles y con los santos ángeles, por intercesión de la Virgen María, prohíbe a todo espíritu del mal y a todo espíritu inmundo hacernos daño en nuestros bienes espirituales y materiales, así como los de nuestras familias y nuestros seres queridos, en nuestro trabajo y en nuestros grupos de oración. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias a todos. Que pasen una muy bendecida noche y los esperamos en los siguientes eventos del Apostolado. Bueno, igualmente Gracias, gracias. Silvia. Hasta Gracias. luego. Gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Igual. Gracias.